buenos días a todas las personas que están compartiendo este taller de liderazgo con sentido humano en este segundo módulo. El tema liderazgo con valores integrales. Y el tema que vamos a revisar el día de hoy es valores esenciales de un líder. Para esto tenemos como ponente a nuestra gran amiga Emilce de Molina desde Colombia. Así que vamos a darle una bienvenida, un grato saludo y sobre todo recordarles a los amigos que ustedes pueden ir elaborando sus consultas, sus preguntas a través del chat y faltando unos 10 minutos, pues podemos nosotros dar inicio a la lectura de las consultas para que Emil se pueda ayudarnos con su respuesta. También queremos indicarles que al finalizar todos los talleres, una vez que finalizamos este curso, se les dará entrega de un certificado, así como también del material didáctico con lo cual nosotros hemos venido trabajando en todos estos domingos. Así que muy buenos días, querida Emilce, tiene usted la palabra. Bienvenida. Muchísimas gracias, Marco. Muy buenos días para todas las personas que se están conectando en este día de hoy. Agradecerle a Patria Libre por este espacio tan espectacular que nos ha dado para poder compartir algunos mensajes que son muy interesantes para lograr un liderazgo, para lograr líderes con sentido humano, que es el propósito de este taller. Bueno, en el día de hoy, pues, antes de comenzar con este taller, quiero hacer un preámbulo y pues son cosas que nosotros ya hemos venido trabajando, pero queremos que vayamos apropiándonos de estos conceptos, de estos temas, los vayamos interiorizando, porque en la medida que nosotros vamos interiorizando estos temas, van llegando a nuestra conciencia y cuando llegan a nuestra conciencia van haciendo cambios en nuestras vidas. Entonces, primero que todo, pues quiero nuevamente hablarles de qué son los valores, aunque lo hemos venido hablando en este taller, en este módulo, pero tengámoslo muy en cuenta, porque esta es la forma en que nosotros podemos ir construyendo esos valores dentro de nosotros, o los que tengamos, podamos irlos acrecentando. Entonces, ¿qué son los valores? Los valores son esos principios, son esas virtudes, son esas cualidades que caracterizan a un ser humano. Los valores son algo innato, son del ser, son de la parte interna nuestra. Pero ustedes dirán, o sea, ¿cómo así? O sea, no podemos, si de nuestro adentro no hay más, no podemos construir. Sí podemos construir más valores. ¿Cómo podemos construir valores? Los podemos construir con el aprendizaje y con la experiencia misma de la vida. La misma vida nos va enseñando, nos va dando las pautas para que nosotros vayamos construyendo valores. Y ustedes ven esa imagen ahí que aparece. Esa es la primera parte o la primera esencia o el primer ámbito donde se deben construir valores, que es la familia. Entonces, entramos en el tema ya un poco, perdón. Bueno, vemos en este momento una gráfica. Esa gráfica nos muestra una sociedad convulsionada. Es lo que está viviendo la humanidad actualmente. ¿Qué estamos viendo? Personas de diferentes géneros, personas, algunos pensando solamente en el dinero, otros con vicios, otros iracundos, otros pensando en armas, en violencia, en fin, una cantidad de cosas. Y eso es lo que está viviendo nuestra sociedad actual. Está viviendo una cantidad de antivalores que la verdad que esto nos perjudica a todos, porque si dentro de nosotros hay antivalores, eso es lo que yo puedo dar al ser humano, eso es lo que yo puedo dar a la sociedad. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos hacer cambios. ¿Y cómo vamos a hacer esos cambios? Esos cambios vienen de adentro. Imaginémonos un día, ustedes van caminando por una calle, va una señora caminando con un niño pequeño de 4 añitos, la señora va hablando por su celular, va por una calle, el niño va con su maletincito, va para el colegio, la señora va hablando, de pronto el niño se cae. ¿Qué hace la señora? Lo levanta, le da un golpe y le dice, mire, ¿para dónde va? Al otro lado, al lado derecho, a un señor le dice, señora, le grita, señora, no sea bruta, usted es la que
tiene que estar pendiente del niño. Al otro lado que escuchamos, otro señor que le pita en su automóvil y le dice, señora, tenga más cuidado, mire para dónde va. Más adelante seguimos con ese caminar. Vemos a un joven sentado consumiendo vicio. Seguimos caminando por esa calle, que puede ser en cualquier parte del mundo, y vemos a alguien gritando, diciendo palabras diferentes que a veces escuchamos en la calle. Vemos a otra persona con un equipo de sonido a todo volumen. Que vemos a una abuelita que quiere cruzar la calle y no hay quien le ayude. Es decir, estamos viviendo una sociedad llena de antivalores. En conferencias anteriores se ha hablado sobre cómo crear valores, cómo construir valores. Yo creo que ustedes vieron esa conferencia, una conferencia muy interesante, porque nosotros podemos construir, transformar, tenemos las herramientas para transformar esos antivalores en valores. Y esto es importante porque cuando hacemos esto, empezamos a tener un liderazgo con sentido humano, es decir, nos volvemos más humanidad, es decir, nos volvemos más sensibles ante las circunstancias de la vida diaria. Entonces, el liderazgo con sentido humano se refiere a un liderazgo integral, donde no solamente esté nuestro cuerpo físico, donde no solamente esté nuestra parte intelectual, sino que también allí le demos cabida a nuestra parte espiritual. A eso se refiere un liderazgo con sentido humano. Hoy la vida va cambiando un poco. El tema se presta no solamente para decir que solamente a las empresas, somos líderes en nuestro hogar, somos líderes en los grupos, si pertenecemos a una comunidad religiosa, somos líderes allí, somos líderes en un colegio, somos líderes en una institución, en una comunidad, en fin, en muchas partes somos líderes. ¿Y qué tenemos que hacer? Tener esa responsabilidad como ser humano. Hoy en día las instituciones han ido cambiando. Hoy en día en las compañías ya se habla de un liderazgo con sentido humano y ese es el tema de este módulo, porque las compañías se han dado cuenta que cuando hay ese liderazgo, los resultados se dan de una manera más fácil. ¿Qué pasa? Como vemos aquí en la imagen, donde esa persona está ayudando a otra para subir. Eso es un liderazgo con sentido humano. En el lado izquierdo vemos una imagen de una persona que está regañando a otra. Eso es lo que tenemos que tratar y procurar que no se dé en las instituciones, en nuestro hogar, en las comunidades. Es decir, que nosotros tratemos a los seres humanos, a las demás personas como nos gustaría que nos trataran. Eso yo creo que es de las cosas más bonitas. Si usted trata bien, recibe buen trato, pero si usted trata mal, ¿qué espera que le den? Maltrato. Entonces, hoy en día las compañías se han venido preocupando por eso. Tienen comités de éticas, trabajan en valores corporativos. A los empleados se les enseña que hay que construir valores, porque a cada persona la van empoderando, la van convirtiendo en un líder dentro de su compañía. Y cuando hacemos esto, ¿qué pasa? Los empleados son felices, las personas son felices y trabajan juntos mancomunados por un fin común. Y esto conlleva a que haya un liderazgo con sentido humano, a que la gente tenga más compromiso de la compañía y se esfuerce por unos resultados. Entonces, necesitamos desde el seno del hogar hacer estos cambios. No es fácil, porque uno creería que es fácil cambiar. No es fácil cambiar. Pero si tenemos esa convicción de que queremos cambiar, de que queremos ser mejores seres humanos, lo podemos lograr. Estamos acostumbrados siempre a mandar, a hacer nuestra voluntad y a veces no queremos que otras personas nos digan que las cosas se pueden hacer de otra manera, más fáciles y mejor para todos. Entonces, el líder de hoy tiene que entender que nosotros tratamos con seres humanos que tienen sentimientos, que piensan, que sienten, que tienen necesidades. A veces se nos olvida que las personas tienen necesidades y somos duros, somos ásperos, tratamos fuerte,
y no nos damos cuenta que somos seres humanos y que necesitamos ayudarnos entre nosotros. Es importante que el líder sea consciente de que no está tratando con una máquina, con un celular, con una tablet, sino que el líder empiece a interiorizar, asimilar lo que es el liderazgo con sentido humano. Y cuando el líder empieza a asimilar eso, los resultados de las compañías o en el mismo hogar, en los mismos colegios, en las instituciones, las circunstancias van cambiando favorablemente. Necesitamos hacer cambios. ¿Hacia dónde? Se preguntarán ustedes, ¿cómo necesitamos hacer cambios? Necesitamos transformar desde el seno del hogar. Debemos enseñarle a nuestros hijos, enseñarles con el ejemplo. Albert Einstein decía que la mejor forma de educar o el educar con el ejemplo no es una manera de educar, es la única. Entonces es la mejor manera de educar. Cuando uno enseña con el ejemplo, está enseñando a las demás personas cómo se deben hacer las cosas. Pero ¿qué pasa hoy en día? Nos resistimos al cambio. Eso es algo normal entre los seres humanos. Nos resistimos a cambiar porque pensamos que como estamos bien y pensamos que las demás personas son las que tienen que cambiar. ¿Y por qué pasa esto? Porque no hay un trabajo psicológico apropiado. O sea, pensamos siempre que fulano de tal, mire, es iracundo, que fulano de tal es morboso, que fulano de tal, mire cómo es de chismoso o chismosa, pero a veces no nos miramos nosotros mismos. Y cuántas veces esas cosas que nosotros estamos viendo en los demás nos sirven de ejemplo para nosotros mismos. Nos preguntamos a veces, siempre vemos a alguien, dice, Señor, sí, mire cómo es de iracundo. Y a veces les pregunto y me pregunto, ¿nos hemos visto así en esas facetas de nuestra vida? Yo creo que todos, ¿cierto? Porque a veces cuando menos pensamos, explotamos. Alguien sin querer nos tropezó y nos volteamos de una vez con una mala palabra, con un mal gesto. Entonces, a veces no nos conocemos. Ese es el problema de nosotros los seres humanos, que no nos conocemos a fondo, porque no hay un trabajo psicológico apropiado. Entonces, siempre nos resistimos al cambio. No queremos salir de esa vida de confort, de esa vida horizontal que llevamos todos. Como dice el dicho por ahí, ¿para dónde va Vicente? Para dónde va la gente. Así somos. Derechito, vamos todos como dice, derechitos y no miramos para ningún lado. A veces nos metemos en una vida mecanicista. Yo creo que a muchos les ha pasado que a veces hasta en el mismo trabajo dice uno, oiga, venga, yo no estoy pensando, me siento como una máquina, me siento como que, porque no hay un trabajo psicológico dentro de nosotros. Entonces, no queremos cambiar. Sivananda, un maestro espiritual, decía que el camello en el desierto come de un arbusto y se puya su boca, su trompa, y esto hace que sangre, pero decía, el camello vuelve y sigue comiendo del mismo arbusto. ¿Cuántas veces hay cosas que nos causan dolor, nos causan sufrimiento y seguimos allí? No queremos cambiar, o sea, queremos mantener esa vida de dolor, de sufrimiento. Entonces, preguntémonos, ¿queremos seguir esa vida de sufrimiento, esa vida de dolor? Perdón. Entonces, necesitamos empezar a cambiar dentro de nosotros, a cambiar esa forma vieja que tenemos de ser. ¿Y qué necesita nuestra sociedad? Necesita líderes, líderes que motiven, líderes que contagien, líderes que le apasione lo que hacen, líderes que inspiren con el ejemplo. Eso es lo que necesitamos hoy en día, líderes con sentido humano. Cuando nosotros vamos cambiando, el entorno nuestro va cambiando. Aprendemos a relacionarnos mejor con las demás personas, nos relacionamos mejor con el medio ambiente y nos relacionamos mejor con nosotros mismos. Entonces, tenemos que empezar a hacer un trabajo de adentro, un trabajo de cambio.
Yo les decía que la mejor forma de enseñar es el ejemplo, como lo decía Albert Einstein. Y creo que si uno mira en el hogar, los niños ¿de quién aprenden? De los papás, ¿cierto? Ese es el primer aprendizaje que tenemos los seres humanos. Si no del papá, pues de la nana, la persona que nos cuida, o de las personas que están en el entorno nuestro. Entonces, el niño los primeros años de vida empieza a imitar lo que ve. Entonces, como padres, nosotros tenemos un compromiso muy grande porque tenemos que del seno del hogar empezar a construir valores. Imagínese ese niño que ve al papá que golpea a la mamá. ¿Qué pensará ese niño? ¿Cómo va a crecer? ¿Cómo se va a formar? O ese niño que ve a la mamá que tiene malos tratos con el papá. Imagínense qué ejemplo estamos viendo ahí. Entonces, ahí es donde nosotros nos tenemos que cuestionar y pensar que en las manos de nosotros está construir valores para nuestra sociedad. Y ustedes se preguntan, ¿cómo vamos a construir estos valores? Es una pregunta que todos nos hacemos y yo creo que cada uno de ustedes en su interior va encontrando la forma de cómo crear valores. Y en los talleres hubo un taller muy interesante que nos habló sobre eso, de construir valores. También un taller que nos dijeron de cómo de esas crisis que tenemos a veces en la vida sacar oportunidades. Y eso es lo que tenemos que empezar a hacer, empezar a construir valores en nuestra vida. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cuáles son esos valores esenciales que todo líder debe tener? Entonces, tenemos que empezar a cuestionarnos, a preguntarnos, porque si lo que llevamos dentro va acorde con lo que nosotros queremos para nuestra vida, para nuestras familias, en lo correcto, o qué debemos hacer para construir valores. Nosotros hoy les damos unos valores esenciales que debe tener un líder, pero lo importante de esto es irnos apropiando de esos valores, irlos interiorizando para que se vayan apropiando de nuestra parte mental, para que vayan entrando y vayan haciendo transformaciones en nuestra forma de pensar. Entonces, eso es lo que necesitamos hoy en día. Y ya para entrar en materia, vamos a hablar sobre cuáles son los valores esenciales que debe tener todo líder. Todo líder debe tener valores esenciales como el saber escuchar. Pero todos dirán, no, yo sé escuchar, si yo escucho, yo soy atento, ¿cierto? Todos decimos, yo sé escuchar, pero la verdad es que a veces no sabemos escuchar, porque generalmente, ¿qué hacemos siempre? Alguien quiere decirnos algo y nosotros ya estamos pensando qué le vamos a contestar. Entonces nuestra mente es muy reactiva, nuestra mente está siempre mirando qué cosas va a hacer si alguien está hablando, con qué le voy a responder, con qué le voy a contestar. Eso es lo que nos pasa muy frecuentemente. Entonces, el saber escuchar es un valor que debemos cultivar todas las personas y aquellos líderes en las grandes compañías tienen que apropiarse de este valor en los colegios, en el colegio, en la casa. ¿Cuántas veces llega el niño y le dice, mamá, mamá, mamá? Y la mamá dice, ahorita estoy ocupada, no lo puedo atender. ¿Cuántas veces, qué cosas tan importantes nos quiere contar nuestro hijo y nosotros muchas veces no sabemos escuchar? Ahorita estamos en este taller y les pregunto, ¿estamos todos acá? A veces pasa eso, que no estamos donde estamos, porque llegan a nuestra mente cosas, problemas, situaciones económicas, algunos inconvenientes por resolver, otros están pensando, bueno, el almuerzo de hoy tengo que ir al supermercado, y así nos pasa. Estamos aquí, pero no estamos acá, porque nuestra mente nos saca de donde debemos estar. Nuestra mente no permite que nosotros estemos atentos en este momento a lo que estamos hablando. Pero nosotros les vamos a dar claves y ya les han dado una clave anteriormente que es la autoobservación, es decir, estar autoobservándonos constantemente, mirando lo que estamos haciendo. Entonces, saber escuchar
Nos dice Santiago en la Biblia, capítulo 1, versículo 19, dice: mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, pero lentos para hablar. Y nosotros hacemos lo contrario. Somos más rápidos para hablar, pero muy lentos para escuchar. Entonces, y otra cosa importante, nosotros tenemos 2 orejas y una boca. Entonces tenemos que aprender a escuchar más y hablar menos. El buen comunicador, el buen líder, debe saber escuchar. Eso es fundamental. Es esencial que un buen líder tenga y cultive ese valor de la escucha. Ese es el éxito de un buen líder en una compañía, del buen líder en el hogar, del buen líder en el colegio, del buen líder en una institución o en una comunidad. Saber escuchar. Entonces, y cuando el buen líder sabe escuchar, empieza otro valor importante que es el respeto. Si yo sé escuchar, aprendo a respetar a las demás personas, porque cuando yo escucho, respeto al que está hablando. Entonces el respeto es la base de las buenas relaciones humanas. Pero hay algo fundamental que es importante que nosotros lo tengamos en cuenta, y es que para respetar debo empezar por el autorrespeto. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cómo es el autorrespeto? ¿Cómo debo hacer para autorrespetarme? Imagínense que a su puerta toca a alguien y es un ladrón. ¿Usted lo dejaría entrar? Viene una señora chismosa a contarle algo. ¿Usted la dejaría entrar? ¿O viene un tipo morboso a decirle algo? ¿Lo dejaría entrar? ¿O viene alguien iracundo a insultarla? ¿Usted lo dejaría entrar? Entonces, cuando nosotros empezamos a ser selectivos con todas las cosas que van a entrar a nuestra mente, porque nuestra mente es una casa, y empieza uno a dejar entrar todas esas cosas, todos esos antivalores, imagínense cómo va a ser nuestra vida, porque no estamos seleccionando lo que va entrando, le vamos dando cabida a todo lo que llega. Entonces tenemos que empezar a seleccionar todas las cosas que vienen de afuera, porque cuando uno a veces no selecciona lo que viene de afuera, a veces no escucha lo de adentro. Entonces, el autorrespeto empieza, para que podamos respetar a los demás, tenemos que empezar por autorrespetarnos. ¿Cómo nos autorrespetamos también? Cuando somos selectos con la comida. ¿Cuántas veces le damos a nuestro cuerpo alcohol, cigarrillo, qué sé yo, otros vicios? No estamos cuidando ese cuerpo. Entonces no nos estamos respetando a nosotros mismos. Y para yo respetar a los demás, tengo que empezar por respetarme a mí misma. Entonces, si yo no me respeto, ¿cómo voy a respetar a los demás? Entonces, al respetarse un ciudadano a sí mismo, comienza a cambiar su nivel del ser. Cuando yo empiezo a ser más selectivo con mis pensamientos, con las cosas que van a entrar, me voy volviendo una persona, un mejor ser humano. Y cuando yo voy volviéndome un mejor ser humano, van llegando cosas más favorables a mi vida, porque empiezo a relacionarme con mejores personas y va cambiando mi nivel del ser. ¿Se acuerda cuando les decía que cuando vamos por ese camino de la horizontal, ese es nuestro nivel del ser? O sea, vamos para donde va todo el mundo, y no debería ser así. Nosotros tenemos que entender de que todos tenemos una misión en esta vida. Tenemos que buscar esa misión. Y eso solamente se encuentra muy adentro de nosotros mismos. Las respuestas están adentro. Entonces, cuando nosotros empezamos a cambiar del nivel del ser, empezamos a traer circunstancias favorables a nuestra vida, nos vamos a relacionar con mejores personas. Y al relacionarnos con mejores personas, ¿qué sucede? Muchas veces vamos a cambiar a un mejor estatus económico, vamos a relacionarnos en una mejor comunidad. Todas esas cosas las atrae que cuando nosotros aprendemos a respetar, a autorrespetarnos, y de allí nace el respeto hacia los demás. Y cuando yo
respeto a los demás, soy una persona responsable, porque me convierto en una persona que cumple con todas las obligaciones, que cumple con esa obligación de, de mirar a los demás, de responder con las tareas de los demás, de respetar el tiempo de los demás. Me vuelvo una persona más responsable de mis actos. Y si ustedes lo miran, la responsabilidad también está unida al respeto, o sea, van unidos esos valores, porque cuando yo soy responsable y respetuoso, eso hace que yo me relacione mejor con los seres humanos, esté mejor para que haya armonía en una comunidad, en un lugar de trabajo, en el colegio, en la casa. Estos dos valores fundamentales no pueden faltar, el respeto y la responsabilidad. Van de la mano. Entonces, la responsabilidad es una obligación que nosotros tenemos como seres humanos, ser responsables con nuestros actos, porque muchas veces cuando no somos responsables de nuestros actos, podemos causarle daño a otras personas. Ustedes se preguntarán, ¿pero cómo? Claro, ¿cuántas veces nos comprometemos en las empresas con tareas y no las cumplimos? Y esa tarea era fundamental para que otra persona pudiera ejecutar otra tarea. ¿O cuántas veces tenemos una cita médica y llegamos tarde? Y el llegar tarde implica que esa persona que tenía la cita antes o después de nosotros, se le vaya a alterar todo esa agenda de ese médico del día de hoy. Entonces, la responsabilidad también es un valor clave que debe cultivar todo líder. Y cuando yo soy respetuoso, soy responsable, me voy volviendo tolerante. Y ustedes dirán, ¿por qué? Porque voy empezando a aceptar a las demás personas como son. Pero también cuando yo soy tolerante, empiezo no solamente a mirar al ser humano, sino empiezo a entenderle desde el punto de vista más humano, que él tiene necesidades, que tiene carencias, y muchas veces nosotros somos duros con las personas, somos ásperos, pero si nos volvemos tolerantes, tenemos esa capacidad de aceptar a las personas como son. Entonces necesitamos ser más tolerantes cada día. Pero cuando nosotros nos volvemos tolerantes, ¿qué pasa? Nosotros estamos dando ejemplo a las personas y eso se va repitiendo, se va como cuando uno dice se va propagando algo, esas cosas se van contagiando, es la palabra ideal. Uno contagiando a las demás personas de esto, porque empiezan a vernos, dicen, pero bueno, o sea, ¿qué está haciendo esta persona? Entonces nos vamos volviendo más tolerantes y aprendemos esa capacidad de aceptar a las demás personas como son. Y eso es fundamental porque cuando hay esa tolerancia hay una mejor convivencia entre los seres humanos. Y aparece otro valor fundamental que es la cooperación. ¿Y por qué la cooperación? Ustedes dirán, ¿por qué el líder debe tener ese valor tan esencial? Porque la cooperación es un valor que conlleva el trabajo en equipo, porque la cooperación es colaborar, es sumar fuerzas. La cooperación no se trata de competir, sino de sumar fuerzas para llegar a un objetivo común. Imagínense que nosotros desde la casa le enseñáramos a nuestros hijos a cooperar. Eso sería maravilloso, porque empezar a enseñar, a distribuir tareas y enseñarles a que todos tenemos que ayudarnos para que las cosas salgan adelante, eso es maravilloso. Y nosotros tenemos que también entender que el hogar es una empresa y que cuando la empresa, ese hogar, se sabe llevar de la mejor manera, los resultados son exitosos como familia, como hogar, como familia, y eso es lo que vamos proyectando a la sociedad. Pero aparte de ser cooperativo, tenemos que volvernos más generosos. Y ustedes dirán, pero ¿cómo así? Generosidad, ¿sí? La generosidad es hacer las cosas de manera desinteresada, no porque me obliguen o porque decimos es que me toca. No, la generosidad es
de adentro, de nuestra parte más íntima del ser. Entonces, necesitamos volvernos generosos. No confundamos la generosidad con esa falsa generosidad, como a veces sucede que los políticos, ustedes me disculpan que les meta aquí esto, pero los políticos en momentos de campaña, mejor dicho, regalan de todo, prometen todo, pero eso no es realmente generosidad, porque lo hacen en busca de algo, mientras que la persona generosa no espera nada a cambio. La persona generosa da sin recibir nada. Esa es la verdadera generosidad. Entonces, ¿cuántas personas a veces que hubo un incendio, que hubo o se inundó algo y cuántas personas van a ayudar allí de manera desinteresada? Esa es la generosidad. O sea, cuando hacemos las cosas sin esperar nada a cambio, esa es la verdadera generosidad. Entonces, mire los valores que llevamos hasta acá. Llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 valores que son esenciales que todo líder debe cultivar. Y todos nosotros somos líderes en potencia. Nosotros tenemos que empezar a cultivar esos valores desde saber escuchar, del respeto, la responsabilidad, la tolerancia, la cooperación y la generosidad. Y esto nos va llevando a un valor más grande todavía, porque es el valor del amor. Sé que el amor es el valor más sublime y humano que existe. Y yo creo que todos estamos convencidos de que eso es así. Porque cuántas personas por amor no hacen cosas que a veces uno diría, pero imposible, pero por amor hacemos cosas que ni siquiera nosotros mismos nos imaginamos. Por eso se dice que el amor es el más sublime y humano de los valores que existen. Y dirán ustedes, dirán ustedes, pero bueno, ¿cómo podemos cultivar ese valor del amor? Yo quiero que se vayan preguntando, ¿cómo podemos cultivarlo? Porque el amor es esa fuerza positiva que nos impulsa a hacer cosas. El amor nos ayuda a salir adelante. El amor nos da la paz, la tranquilidad, nos da la alegría, nos da el compromiso. Yo creo que cuando nosotros sentimos amor por algo o por alguien, eso nos motiva a hacer cosas, nos llena de satisfacción. Cuando usted dice algo, cuando alguien está enamorado, dice, mire cómo le brilla los ojos, ¿cierto? Eso es un decir, pero así es, porque se le ve esa alegría que irradia esa persona, se ve esa chispa en sus ojos. Entonces, ese es el amor. Y como les decía, a veces ustedes se preguntarán, pero bueno, ¿yo cómo puedo cultivar este valor? Porque nosotros desde el hogar tenemos que empezar a cultivar este valor y enseñarle a nuestros hijos a cultivar este valor. Mire la madre que se sacrifica por su hijo, que muchas veces tiene poco que comer y ella es capaz de darle la comida a su hijo con tal de que su hijo coma. ¿Será que eso no es amor? ¿Ustedes qué piensan? Ese es el amor, ese es el verdadero amor. ¿Cuántas veces una persona va cruzando una calle y alguien sale y acude a cruzar a esa abuelita, abuelito? ¿Será que eso no es amor? Eso es verdaderamente amor. Son esas cosas que salen de lo más profundo de nuestro ser. Entonces, ese es el verdadero amor. ¿Cuántas veces nosotros les pregunto a ustedes, cuántas veces visitamos a un enfermo que no sea un familiar nuestro? ¿Cuántas veces le damos de comer a alguien que no sea familia nuestra? ¿Cuántas veces hacemos una oración por la humanidad? ¿Cuántas veces hacemos una oración por estas situaciones que se están viviendo, por la política, los políticos? ¿Cuántas veces hacemos una oración que estas personas sean mejores? Ese es el verdadero amor, cuando hacemos cosas por los demás. Y cuando nosotros hacemos esas cosas por los demás, eso nos va llenando de ese valor que es el amor, se va acrecentando ese valor dentro de nosotros. Porque si existiera amor, le pregunto, ¿ustedes creen que existirían las guerras? No, ¿cierto? No existirían las guerras, porque los seres humanos nos amaríamos, nos respetaríamos, nos toleraríamos. No existirían las guerras.
¿Ustedes creen que se acabarían los matrimonios? No se acabarían los matrimonios, porque si existiera verdadero amor, aprenderíamos a aprenderíamos a trascender todas esas dificultades que se presentan en el hogar. Aprenderíamos a aceptarnos, aprenderíamos a crecer como personas en valores. Entonces, imagínense ustedes si nosotros verdaderamente empezáramos a desarrollar ese valor dentro de nosotros, todas las maravillas que nos sucederían a nosotros y todas las maravillas que sucederían en nuestro entorno. Si existiera amor, no existieran peleas, no existirían los celos, los resentimientos, los disgustos, no existiría nada de eso, porque el amor lo puede todo, el amor lo transforma todo. Entonces, tenemos que aprender a cultivar este valor dentro de nosotros. Es fácil, no es difícil de cultivarlo. Tenemos que empezar a apropiarnos de eso, interiorizar este valor dentro de nosotros. Empecemos por nuestro hogar, empecemos a amar las cosas de nuestro hogar, empecemos a amar las tareas de nuestro hogar, que a veces nos dicen, mira que hay que lavar la loza, como en la conferencia anterior, el video que nos colocaban, y el Señor se molestaba. En cambio, si nosotros le ponemos un poquito de tolerancia y empezamos a entender de que somos una familia y que somos un hogar, y vamos empezando a interiorizar eso y vamos empezando a entender que tenemos que cooperar entre todos, en nosotros va empezando a acrecentar ese valor que es el amor. No es difícil, es fácil. Yo creo que nosotros tuvimos el líder más grande desde la parte espiritual que fue Jesús el Cristo, y nos enseñó con ese amor, con esa entrega, con ese compromiso hacia la humanidad, lo que es el amor, que es un desprendimiento, que es una entrega, que es un compromiso, que es el dar sin esperar nada a cambio. Ese es el verdadero amor. Si nosotros empezamos a cultivar este valor en nosotros, mire, los demás valores van llegando. Los demás valores van creciendo entre nosotros, porque el amor lo puede todo. Entonces, mi invitación es a que empecemos a cultivar estos valores. La Madre Teresa de Calcuta decía que la falta de amor es la mayor pobreza. Y yo creo que es así. La falta de amor es la mayor pobreza que nosotros tenemos como humanidad. Si nosotros nos preocupáramos un poco más por los demás, las cosas irían a cambiar. ¿Cuántas veces viene una persona a decirnos algo, a que le escuchemos y le está pasando algo, y nosotros muchas veces somos duros, somos severos, le decimos, eso le está pasando porque usted mismo se lo buscó? Entonces, imagínense si alguien viene a buscar una voz de aliento y nosotros en vez de una voz de aliento le damos piedra. Imagínense cómo se va esa persona. Pero eso la Madre Teresa de Calcuta decía, que toda persona que venga a mí se vaya mejor que como llegó. Y ese debe ser nuestro mandato, nuestro sentir. Entonces, les invito para que empecemos a cultivar ese valor y ustedes verán que los demás valores van llegando. Otro valor fundamental que tenemos que cultivar es la libre iniciativa. Y la libre iniciativa es un valor que nos impulsa a la creatividad. ¿Qué sucede hoy en día en los colegios y en muchas compañías todavía? A la gente se le corta la libre iniciativa, porque hay gente, los niños quieren de pronto, incluso en la casa, a veces el niño dice, mamá, mamá, ¿por qué no hacemos esto? No, esto se hace así y punto. En los colegios, ¿qué pasa? Lo mismo. Les enseñan teorías y el niño no aprende a discernir las teorías. El niño no se le enseña a tener libre iniciativa. El niño se le imponen los conceptos y no se le dice por qué. Y no se le enseña que dentro del niño surge esa inteligencia creadora. No se le enseña porque tenemos conceptos y lo que hacemos como padres, como docentes, como jefes o líderes es imponer. Mire que en las compañías hoy en día esto ha ido cambiando, porque ya no era como antes que el jefe imponía. Hoy el líder escucha las ideas de los demás
Y cuando muchas veces escuchamos las ideas de los demás, salen iniciativas que uno ni se imagina y que pueden cambiar muchas veces el curso de una compañía. Entonces tenemos que aprender a, a dejar que haya libre iniciativa en el hogar, en el colegio, en las instituciones y en las mismas compañías. Y aquí se desprende otro valor importante y fundamental, que es la vocación. Cuando alguien está convencido de su vocación, hace de este un apostolado y sigue ese llamado de su esencia. ¿A qué se refiere esto? Si nosotros miramos seres que han habido espirituales, ¿por qué han hecho esto? Porque han encontrado su vocación, porque han seguido ese apostolado. Entonces, la vocación es de lo más adentro de nuestro ser. La vocación viene de adentro. La vocación es que el ser humano encuentre para qué es bueno. Todo ser humano tiene que servir para algo en la vida. Todos servimos para algo, ¿cierto? Pero tenemos que encontrar es para qué servimos en la vida. Y cuando alguien conoce su vocación, ya no le interesa la fama, el dinero. ¿Por qué? Porque sigue a esa esencia interior que lo va conduciendo hacia donde es realmente su vocación. Entonces, necesitamos tener un poco más de introspección y mirar un poco y escuchar esa voz interior, porque esa voz interior es la que nos va llevando hacia nuestra vocación. Esto lo vemos a diario. Mucha gente trabaja en cosas que no les gustan. ¿Cuántas veces decimos, uy, qué pereza, hoy es lunes, tengo que ir a trabajar? Qué pereza, tengo que aguantarme ese jefe. Qué pereza, tal cosa. ¿Y por qué? Porque estamos haciendo algo que no nos gusta. ¿Y por qué lo hacemos? Porque a veces la necesidad de tener los recursos para el sustento diario, entonces hace que nosotros salgamos esto. Pero si nosotros en estos momentos, y como nos lo decían en una conferencia anterior, de pronto nos quedamos sin trabajo o no estamos contentos con ese trabajo, miremos hacia adentro, miremos qué cosas nos gustan y téngalo por seguro que cuando uno empieza a mirar hacia adentro va encontrando y muchas veces vemos grandes emprendedores porque siguieron esa vocación, ese llamado interno. Entonces, tenemos que mirar y seguir ese llamado interno, porque cuando seguimos ese llamado interno, nos vamos volviendo más humanos, vamos ejerciendo un liderazgo con sentido humano, vamos creando valores dentro de nosotros. ¿Y cómo vamos haciéndolo? A través de la comprensión. ¿Y qué es la comprensión? Ustedes se preguntan, porque a veces siempre uno dice, no, es que hay que entender esto y hay que comprender esto, ¿cierto? A veces nos surge como esa inquietud, esa duda, dice uno, pero bueno, a mí me dicen que entender y me dicen comprender, ¿sí? La comprensión es del ser y el entendimiento es de la mente. Entonces, la comprensión nace de ese conocimiento interior. La comprensión es el amor verdadero. La comprensión no es de la mente, la comprensión es del ser. La comprensión es de la conciencia. Esa es la verdadera comprensión. Entonces, nosotros necesitamos ser más comprensivos. Cuando nosotros somos más comprensivos, ¿qué pasa? No criticamos a los demás, no juzgamos a los demás, porque a veces una persona viene con una situación, como les decía anteriormente, y si nosotros somos más comprensivos, muy seguramente nos vamos a poner en su lugar y vamos a entender por qué la persona está haciendo esto o por qué está viviendo este momento así. Entonces, necesitamos ser más comprensivos, más amorosos. La comprensión también es amor, es el amor verdadero. Entonces, cuando comprendemos, vamos volviéndonos más amorosos, más tranquilos. Y esto es importante porque vamos creciendo como personas, vamos creciendo como seres humanos
Y esto es lo que vamos irradiando hacia los demás. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y yo cómo hago para trabajar este valor? ¿Cierto? ¿Cómo hacemos para ser más comprensivos? En una conferencia anterior nos hablaban sobre la autoobservación. Cuando nosotros nos vamos volviendo más autoobservadores de nuestros actos, nos vamos volviendo más comprensivos y no le permitimos a la mente que entre en toda esa cantidad de entidades negativas o antivalores. Porque si ustedes miran, a veces esos antivalores nos roban la energía. Mire que después de que una persona tiene una pelea, ¿cómo termina? Cansado, ¿cierto? Pero si esa persona en ese momento que vino ese señor a insultarlo y él hubiera aplicado la comprensión, ¿qué pasa? No se hubiera desgastado y no hubiera perdido esa energía y no hubiera terminado cansado. Entonces, eso es lo que pasa a veces. Entonces, tenemos nosotros que volvernos más comprensivos, más autoobservadores de nuestros actos, para no permitir que esos ladrones o esos antivalores nos roben la energía y hagan con nosotros lo que quieren. Otra forma también de cómo nos vamos volviendo más comprensivos es mediante la meditación, mediante la oración. Eso nos acerca más a esa parte espiritual nuestra. Entonces tenemos que volvernos más comprensivos, más amorosos y de esta manera pues vamos cambiando nuestra vida. Hay algo importante y también para que ustedes lo tengan en cuenta es que otra forma de nosotros estar más en el aquí y en el ahora, porque la comprensión es del aquí y del ahora, es mediante la respiración. Si nosotros estamos respirando de forma consciente, constantemente, no nos vamos a identificar con esos antivalores. Si nosotros estamos aquí y ahora, estamos atentos a esta conferencia y eso que estamos escuchando va a llegar a lo más profundo de nuestro ser. Y eso es lo que necesitamos, cambiar desde adentro. Entonces, mi invitación es para que nos volvamos más autoobservadores de nuestros actos, para que hagamos oración, pero de manera consciente, para que de pronto reflexionemos, meditemos sobre nuestra vida, si estamos acordes con lo que estamos haciendo, si lo que estamos haciendo está bien o no está bien. Y viene un valor importantísimo que es la integridad. Y la integridad que es la concordancia con nuestro estado de conciencia más elevado. La persona que es íntegra es aquella que es correcta, es aquella que no necesita espectadores para que le digan si lo que está haciendo está bien o no está bien. Entonces, la integridad se consigue cuando nosotros empezamos a autoexplorarnos, autoobservarnos, porque tenemos que conocer todos los rincones de nuestra mente, todos los rincones, todos los pensamientos que hay hasta en lo más profundo donde nosotros no nos imaginamos. Entonces necesitamos ser hombres íntegros, líderes íntegros, y eso se consigue así. Yo creo que ustedes recuerdan, ya para terminar, un ejemplo que nos trajo acá otro conferencista. Alguna vez un señor en un hotel pidió algo, un domicilio. Él estaba con una dama. Y resulta que cuando le trajeron el domicilio, dentro de la caja del domicilio venía una cantidad de plata grandísima. Entonces la dama le dice al señor, no vas a ser bruto y vas a devolver eso. Entonces él dice, sí, porque esto no me pertenece. Y entonces él se fue directamente al almacén o al sitio donde le han vendido la comida y fue y le entregó a la persona, le dice, esto no me pertenece. Y entonces la persona que estaba allí le dice, señor, ¿usted escuchó las noticias? Dije, no, yo no escuché ninguna noticia. Es que cuando a uno no le pertenece algo, uno tiene que devolverlo y esto no es mío.
Entonces le dice, Señor, me gustaría que usted nos diera una entrevista. Mire que personas como usted, esto no se ve a diario, esto es difícil de encontrar. Entonces le dice él, no puedo darte la entrevista. Digo, porque la dama que me acompaña no es mi esposa. Entonces, ese es un ejemplo de integridad y esto lo había mencionado un conferencista anteriormente. Y esa es la integridad. La integridad es el todo. Esa es esa perla que lo une todo. O sea, ese ser completo en todo el sentido de la extensión de la palabra. Entonces, el líder tiene que ser una persona íntegra totalmente, que no dé lugar a duda en ningún aspecto de su vida. Y ya para terminar, hay otro valor que es el entusiasmo. El entusiasmo es ese valor que nos contagia alegría, nos inspira, nos llena de gozo, nos anima a hacer muchas cosas. Y dice que el entusiasmo viene de la palabra entos, que significa servidor de Dios. Entonces miren ustedes, cuando nos volvemos servidores de Dios, cuando nos volvemos servidores de nuestro ser, nos volvemos entusiastas, somos alegres, somos personas diferentes con una vitalidad, un vigor, y todo lo hace ese entusiasmo. Entonces nosotros no podemos perder el entusiasmo por nuestra vida, a pesar de que tengamos circunstancias, dificultades, problemas económicos, problemas en el hogar, de salud o algo, no podemos perder el entusiasmo, porque el entusiasmo viene del ser y nos mantiene enérgicos, vitales, saludables. Entonces, tenemos que apropiarnos también de este valor que es el entusiasmo y que todo líder debe ser entusiasta porque debe contagiar a sus colaboradores de esa buena energía, de esa alegría, de ese magnetismo. Entonces, porque de igual manera, esas personas que están con él van a transmitir lo mismo en el hogar. Debemos hacer eso, ser entusiastas, colaboradores, apoyarnos, ayudarnos entre todos. Y ya finalizando la conferencia en el día de hoy, las conclusiones. Dice la autoobservación, lo que les decía, nos permite a nosotros ver nuestros pensamientos, sentimientos y reacciones. Hay un libro muy interesante que es Educación Fundamental, que eso es de un filósofo que se llama Samael Aun Weor, y él nos habla precisamente de eso, sobre la autoobservación y muchos temas interesantes sobre los valores que nosotros debemos empezar a cultivar desde el seno del hogar. Entonces la autoobservación es un valor fundamental porque nos permite vernos a nosotros mismos como somos. Realmente hay facetas de nuestra vida que nosotros no conocemos. Y cuando nos autoobservamos, empezamos a conocernos realmente. Otra conclusión importante es que empezamos a transformar, debemos empezar a transformar todos esos antivalores en valores. En una conferencia anterior vimos esto y yo creo que ya ustedes han ido apropiándose de este tema y es fundamental que lo vayamos a hacer si queremos nosotros cambiar y queremos una mejor sociedad. Y ya para terminar, es importante que nosotros hagamos oración, hagamos meditación, hagamos ejercicios de respiración. Cada vez que nosotros respiramos, estamos inhalando ese hálito de vida y eso nos conecta con el universo. Entonces necesitamos volvernos personas más tranquilas, más serenas, más pausadas, más amorosas. Y de esta manera nosotros como líderes podemos inspirar a otras personas, porque eso es lo que tiene que ser el líder, un inspirador para los demás, un ejemplo para los demás, un motivador para los demás, una persona que contagia a los demás con su forma de liderazgo. Entonces, hasta aquí mi conferencia en el día de hoy. Marco, ya estamos finalizando. Si hay preguntas, con mucho gusto, estamos para poder atenderlas. Querida Emilce, sí. En la Muchas medida gracias. en la medida de nuestras capacidades. Claro que sí. Muchas gracias por tu ponencia bastante didáctica, bastante clara. Aquí hay
Una consulta de parte de María Arroyo dice, Sí. nosotros como padres somos observadores y comprendemos a cada uno de nuestros hijos. ¿Cómo podemos guiarlos para encontrar su vocación ante su negatividad de no encontrarse con sí mismo y ante el mundo que le rodea? Marcos, yo creo que una de las cosas importantes es que cuando uno se vuelve autoobservador, uno empieza también a observar todas las cosas del entorno. Y muchas veces, a veces nuestros hijos empiezan a hacer cosas desde el hogar y uno no ve lo que están haciendo los hijos, a cuántos niños les gusta pintar y uno a veces no cultiva ese valor en los niños. Cuántos niños les gusta ir a la cocina a hacer cosas y uno dice, no, sálgase de la cocina, que esto es para adultos, esto es para grandes. Entonces, nosotros muchas veces, si nosotros fuéramos un poco más observadores, empezábamos a encontrar esa vocación de nuestros hijos desde pequeños y podíamos irlos orientando y llevándolos de la mano. A veces incluso se les va encasillando, ¿no? No, como tú decías, eso es para mayores, Sí, pero en la mayor sí, parte de casos se les dice no. Si a un niño va a la cocina, dice no, eso es para las niñas. sí, sí, así es. O también Marcos, uno escucha muchas veces que dice el papá, es que yo soy médico y yo quiero que mi hijo sea médico. Yo soy abogado y quiero que mi hijo sea abogado. Y muchas veces no dejamos que la persona pueda sacar su vocación desde adentro, o sea, que ella misma vaya a encontrar esa vocación y uno como padre pues ir orientando. Ya. Aquí hay algo también relacionado con el tema de los hijos. Nosotros como padres debemos ser tolerantes o empáticos. Por ejemplo, dice, si no estoy de acuerdo con su actuar, por ejemplo, con el modo de vestir, hoy en día que los chicos se ponen Sí. piercing, tatuajes, etcétera. Entonces, ¿debemos ser tolerantes o empáticos? Bueno, a ver, yo qué le digo desde mi perspectiva como madre, he aprendido a ser un poco tolerante, a aceptar esas cosas porque yo no puedo imponer cosas. Sí le puedo explicar que no está bien que nosotros hagamos esas cosas con nuestro cuerpo porque estamos dañando nuestro cuerpo, pero también tenemos que dejarle a ellos la libertad para que escojan, pero también poner límites. Sí. Ya. Hay otra. ¿Existe el líder perfecto o más bien podríamos llamar es un líder perfectible? Yo digo que no existe el líder perfecto. El líder se va construyendo paso a paso. Si nosotros lo vemos, cuántos valores hay y yo creo que no todos tenemos esa cantidad de valores que nos muestran acá. Es más, hay más valores todavía. De pronto nos enfocamos en los más importantes, pero, pero yo creo que en la medida en que nosotros como personas vayamos desarrollando esos valores, van llegando nuevas cosas a nuestra vida y nos vamos transformando en mejores personas, que esa es la finalidad, y en mejores líderes. Pero no podemos hablar de que hay un líder perfecto, la verdad no. Si hay líderes con muchos valores que inspiran y que se preocupan por cambiar y por ser mejores, pero no hay un líder perfecto. El Ya. único, el único Sí, líder perfecto que nosotros pudiéramos hablar desde la parte espiritual sería Jesús el Cristo, ¿cierto? Que nos mostró cómo era el camino y todo, pero desde la parte física, digamos acá, desde lo material, lo intelectual, no podemos hablar de una perfección. el hecho es que somos humanos y como humanos Sí, tenemos ujú, errores, ¿no? Entonces sí, así podemos, es. creo, ir hacia la perfección o Sí, caminar hacia eso, pero muy complicado ser perfecto. sí, así es, Marcos, así es, la verdad. Eh, Hay otra consulta. ¿El líder de dónde saca su motivación? Esa motivación es interior, eso es de adentro del ser, porque a veces uno, si nosotros escucháramos más la conciencia, cometeríamos menos errores. Entonces, eso es de adentro, de lo más profundo del ser. Y de lo que vamos viendo en el camino diario, de lo que vamos viendo en nuestro hogar, de allí van naciendo esos valores esenciales. Ya. También te envían mensajes, ¿no? Dice Gloria simpatiza, muy importante, siempre recordar los valores que existen. Así nos ayudan a ser excelentes personas y excelentes líderes. María Vicenta, bendiciones de Milce, muy buena conferencia. Debemos no solo en el hogar, sino en los trabajos implementar valores, como usted acertadamente explicó, la tolerancia, el respeto, integridad, que les falta mucho a ciertas autoridades. ¿Cómo lograr el cambio
en ellos antes que seamos cambiados. No, definitivamente el cambio debe empezar por cada uno de nosotros. Nosotros no debemos esperar que los demás cambien, nosotros debemos cambiar. Y cuando nosotros vamos cambiando, nos vamos convirtiendo en ejemplo para los demás. Es muy difícil a veces decir, uno quiere que su jefe cambie y es muy complicado cambiar. Los que debemos cambiar somos nosotros. Alguna vez escuchaba una historia chiquita, se la voy a contar. Decía una vez una paciente que llegó donde su médico y le decía, doctor, yo ya no me soporto a mi jefe. Es una persona grosera, mal geniada, bueno, de todo. Y la señora estaba tomando medicamentos porque esto le estaba afectando su salud. Todas esas cosas nos afectan nuestra salud. Todas esas cosas que nosotros nos vamos cargando, todos esos pensamientos negativos van afectando nuestra salud. Y entonces, ¿qué le dijo el doctor? Usted me va a hacer lo siguiente. En 15 días va a volver, pero todos estos días, cada vez que vea a su jefe, lo va a mirar y le va a sonreír. ¿Mm? Y entonces la señora empezó a hacerlo. Y cuando ella fue a consulta, le decía al doctor, decía, doctor, al principio yo me sentía una hipócrita. Yo me sentía que estaba faltando a lo que soy. Dijo, pero cuando empecé a hacerlo, poco a poco, que fui entendiendo que era una persona humana, que era muy buena gente, que era amable, que era atento. Es decir, la persona de pronto mal geniada, grosera, era yo, doctor. Entonces ella empezó a ver un ser humano diferente y así nos pasa a nosotros. Muchas veces vemos cosas en los demás feas y de pronto no miramos lo de adentro, lo más importante que tiene ese ser humano. Entonces a veces se nos olvida. Entonces empecemos un trabajo más de adentro para que podamos ver lo bueno de los demás. Ya, muy bien. Hay otra que dice, cualquiera puede ser líder. ¿Es posible Sí, eso? sí, señor, cualquiera puede ser líder. Es que en el hogar nosotros somos líderes. En el trabajo podemos ser líderes, así no seamos los jefes, podemos liderar proyectos, podemos liderar alguna actividad, todos somos líderes en instituciones, en los colegios, en las comunidades, todos podemos ser líderes, todos podemos hacer ese liderazgo entre nosotros mismos. Ya. Ruth Zambrano consulta, dice, yo tengo un niño de 6 años que le gusta la cocina y quiere ser chef. También le encanta manejar máquinas pesadas. Yo como madre, ¿debo siempre apoyarlo en todo lo que hace? Yo creo que sí, yo creo que lo mejor que uno puede hacer como padre es ir apoyándolo y ir mirando, o sea, es como hacer ir caminando con él, ir mirando realmente si eso es lo que le gusta o el otro lo que le gusta, pero no de lleno decirle, no, es que la cocina es para las mujeres y usted no, definitivamente no. Mire, nosotros vemos grandes chefs, hombres, entonces a veces uno pues se malinterpreta de que el hombre esté en la cocina, ¿no? Hay que apoyar a nuestros hijos, hay que mirar cuál es su vocación y si la vocación de él es ser chef, hay que apoyarlo. Muy bien. Eh, Como mensaje, dice, te felicitan, que es un muy buen mensaje. Nosotros como padres somos los únicos que debemos enseñar los buenos modales. En este sentido, los Así es. valores se imparten desde el hogar, desde la Sí, casa. sí, así es. Dice que los niños los primeros años de vida son imitadores y nosotros somos pues ese espejo en el que ellos se van a mirar. Entonces tenemos que empezar desde el hogar creando valores, formando líderes con valores. Listo. Estas han sido las consultas, las inquietudes. No tengo ninguna adicional.